desde Ituzaingó para el mundo. Pedro Mancini, también conocido como Pedro Luis Ultra Deformer, es un personaje único. Dibujante, autor de, por ejemplo, Alien Triste y otras tantas obras como El Niño Oruga, nos sumerge en un universo muy propio, por momentos ominoso, de muchos negros, de muchas tramas, de muchísima oscuridad presunta. En cada trabajo de Pedro Mancini hay una suerte de inmersión en su mundo repleto de sueños, ideas, delirios y siempre historias, por supuesto. El personaje que vemos en las redes sociales, con muchos juegos sobre la autoestima, lejos está de la persona con la quien charlamos. Tipo afable, querible, que además tiene su costado Mr. Hyde. Quisiera empezar por una pregunta. Vamos a empezar con los tapones de punta. A ver. ¿Qué es Ultra Deformer? Sabés que justo el fin de hicimos una presentación del libro de Ben Catán, un nuevo libro de Ben Catán, y en vez de fue muy en vez de hablar sobre su libro, él nos entrevistaba a los prologuistas. Una cosa muy extraña, muy divertida, con Esteban Podetti y con Pancho Pepe. Y bueno, claramente era inevitable, me preguntaron qué era Ultra Deformer, qué era Espectrar. Y Ultra Deformer, no sé si se puede explicar. Te puedo decir el origen de dónde salió la palabra, que es con un grupo que yo tenía, que se llamaba Niños. Teníamos una revista que era una antología de historietas nuestras que se llamaba Ultramundo, en donde nosotros construimos como un mundo ficticio, como un mundillo creado entre los tres, que tenía como unas reglas propias y sobre todo estéticamente tenía como una impronta. Y cuando me fui del grupo, el grupo dejó de funcionar, hice un fanzine que se llamaba Deformer, que nada, era como simbólicamente estuvo bueno porque fue lo primero que hice por fuera del grupo, lo cual daba un poco de miedo al comienzo, pero bueno. Y nada, Ultra Deformer es la unión de Ultramundo con lo Deformer. Igual ahí en la presentación yo respondí, yo me anoté mientras iba viajando en tren para allá, me va a preguntar estas cosas y me anoté como un machete y puse Ultra Deformer, gran necesidad de llamar la atención. Así Bueno, que, es una respuesta también. Ah. Posible. ¿Por qué te preguntabas justamente esto? Digo, porque si uno se mueve en tus redes, sobre todo en Instagram, es muy de marca identitaria, digamos, ¿no? Todo este juego y este gesto con lo Ultra Deformer y demás. Pero pará, porque vos me decís, no sé de dónde sale, o bueno, un poco sí. Sí. Te voy a llevar bien atrás. A ver si podemos encontrar, por ejemplo, en los años 80, un joven Pedro en Ituzaingó. Sí, toda la vida acá en Itus. Dibujaba ya, el pequeño Pedro dibujaba ya en esa época, era un niño encerrado como en sus posteos, o por dónde te movías. Sí, toda la vida fui medio friki ermitaño, menos de lo que por ahí uno exagera un poco, ¿no? Ese personaje público es siempre como una caricatura, una exageración. Pero siempre un niño muy fascinado con el mundo ficcional, con la fantasía, muy lector, muy consumidor de historietas desde que tengo recuerdos. Mucho cine, teatro también, porque en mi familia la mayoría
de la gente que me rodea se dedica al teatro. Ujú. Desde mi abuelo, que era actor, mi bisabuelo era dramaturgo, director de teatro, mi vieja era actriz, mi hermana es actriz. Así que no sé por qué motivo yo, nada, elegí dibujar, pero siempre fascinado con la cuestión esta de contar historias Ujú. y de consumir historias, ¿no? Como a veces, siendo muy chico, por ahí no diferenciaba entre una disciplina. Uno no está ahí pensando, bueno, esto es teatro, lo otro es cine y esto es un cómic. Era más como esa fascinación con esto de las historias. Y, y sí, toda la vida haciendo al mismo tiempo. Tengo historietas hechas por mí de cualquier edad, de muy chiquitito. Era más fácil sentarse a contar historias y a dibujar que conectarse con los demás. Digo, no por tu caso particular, pero digo, a todo lo que nos apasiona el dibujo nos pasa que a veces estar vinculado con la hoja es más fácil que otras relaciones. Sí, sin dudas. Hay algo de timidez, viste que hay como un estereotipo del dibujante que seguramente toca algunos puntos de realidad, que mucha timidez y mucho mundo interior, tal vez lo que se dice. Sin embargo, yo recuerdo, mira, me acordaba, ayer hablaba con amigos de esto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la típica, viste, mis viejos me invitaban a amiguitos porque me veían muy copado con la soledad y con estar mucho tiempo encerrado, poca vida al aire libre, esas cosas que preocupan a los padres tal vez, o de esa Sí, generación. sí, me Y olvidé. entonces me invitaban a amiguitos y yo me copaba, jugaba un buen rato, incluso algo que ahora sí lo perdí por completo, pero jugar al fútbol, ¿viste? Hasta tarde. Yo vivía en una calle de tierra y era jugar al fútbol hasta cualquier hora. Y sin embargo me decían que yo tenía como mi límite, ¿viste? Como que jugaba un rato. Era como que yo también era bastante obediente, ¿viste? Muy respetuoso de las decisiones así de mis viejos y no era... Bueno, tenía mi rebeldía, pero iba por otro lado tal vez. Entonces jugaba un rato, pero de golpe me perdían de vista, no sabían dónde estaba, mis amiguitos en el jardín, acá en Ituza, una casa con jardín grande, y de golpe me perdían de vista y es todo el mundo como, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está? Y de golpe me encontraban en mi habitación tirado en el piso dibujando con crayones, fibras por todos lados, qué sé yo. Mira, Es como que tenía yo, un ratito te doy el gusto, te juego al aire libre, lo que quieras, pero tengo un límite y ya está, nos vimos. me hiciste acordar, así como vos sos de Ituzaingó y yo tengo familia en el oeste, Ajá, yo soy de Mataderos. ahí Y va. había un recuerdo que se repetía en la familia que era justamente que cuando yo hacía silencio no se preocupaban tanto porque sabían que estaba encerrado dibujando. Claro, Que era eso el único mismo. momento en donde estaba haciendo silencio, digamos. Ah, pero Entonces, eras más ruidoso, más quilombero. algo, sí, sí, pero por ahí me pasaba horas y horas dibujando o leyendo. Pero me contás esto y digo, bueno, no estoy solo, digamos, ¿no? Yo, Este, otra cosa que me acuerdo que tiene que ver con esto es que ponía a mis amigos a hacer estas cosas que a mí me gustaban. Y de golpe, por ejemplo, mi primo, que era un año más grande que yo, él no dibujaba, se copaba hasta ahí nomás. Y yo lo sometía a hacer fanzines. Viste, que después me enteré lo que era un fanzine, pero la típica de chico muy chico de este palo de hacer publicaciones, revistitas. Por ahí hacíamos como una revista de información de videojuegos, ponele, sobre el Mortal Kombat y con las fatalities y qué sé yo, y mi primo ahí sometido a dibujar a la par mía, digamos. Me imagino que en la adolescencia se exacerbó, ¿no? ¿Sabes qué no? En la adolescencia
en la secundaria, me copé con la música, descubrí el flash por la música y me copé mucho y dejé de dibujar, cosa que vi que es bastante común en la adolescencia. Yo creo que tenía que ver con esto de, bueno, gustar a chicas, así como tan nerd no me va a ir bien, porque no estaba de moda, no era cool ser nerd en esa época. Hoy en día capaz que tiene su onda, ¿viste? Sí, Pero en esa época eras un friki ahí como marginado totalmente. Y yo digo, si no cambia un poco la onda, el estilo, no me va a dar bola a nadie. Y qué sé yo, ¿viste? De eso que te agarra. sí, no, aparte uno es pibe y las hormonas están en otro nivel. Totalmente. Entonces medio que dejé un poco de lado. Una pavada total, pero bueno, muy de la época, me da ternura ahora. Y dejé de dibujar unos años, casi toda la secundaria, te diría. Mirá. Hasta que de golpe volvió de alguna manera, ¿viste? Descubriendo cómics más, lo que se decía en esa época, cómics adultos, Vértigo, Sí. o historieta europea, como que me topé de vuelta y me di cuenta, ok, hay cosas flasheras que conectan un poco más con literatura que me había empezado a gustar en esa época. Como que ya no quedaba en lo infantiloide, ¿viste? Que está ese viejo preconcepto de esa época de que la historieta era para nenes. Sí, total. Que viste, hasta hoy en día capaz que hay gente que... Sí, te dicen, ¿qué haces? ¿Vos tenés cana? ¿Qué haces acá en una feria de cómics? Totalmente, es cada vez menos, ¿viste? Sí, por suerte sí. Es algo bastante anticuado, pero cada tanto te cruzas algún personaje. Y nada, así que hice ese camino. Después, hasta que me dediqué a hacer historietas, te diría profesionalmente, pasaron unos cuantos años. Pero escúchame, en cuanto al dibujo per se, ¿te formaste en algún lado? ¿Te fuiste formando con el hacer? ¿Cómo fue ese proceso? Hasta ese momento no había pisado ni un taller, ni instituto, nada. Era autodidacta totalmente. Uh-huh. Cuando después me reengancho con el cómic, post secundaria, ahí sí que digo, bueno, me copa de verdad y creo que puedo llegar a dedicarme a esto en serio. Uh-huh. ¿Qué debería hacer? Y una clave fue, bueno, mi abuelo que era actor, viste, tenía cada tanto alguna reunión, cena, inauguración de esto, lo otro. Y una noche me acuerdo que mi abuela me dice, ¿no sabes con quién nos sentaron ayer en una cena? Que no me acuerdo bien qué era. Toda la noche sentados con Caloi y su esposa. Oh. Entonces se la pasan toda la noche hablando. Mi abuela era como muy densa conmigo y le habló toda la noche de que tenía un nieto que dibujaba y que tenía mucha creatividad y que hacía historietas, qué sé yo. Y Caloi, que nunca lo conocí en persona, pero se ve que era muy copado, le dijo, le dio algunos consejos, sobre todo que vaya a estudiar, ¿no? Que busque un lugar para estudiar. Le recomendó 2 o 3 lugares y le dejó una dirección como de correo del diario, de Clarín, donde él laburaba. Uh-huh. Como onda diciéndole, si me quiere mandar cosas o escribirme o preguntarme lo que sea, me puede escribir acá. Mi abuela agarró y le mandó como fotocopias de historietas mías. En esa época, imagínate, ni internet, no sé qué habría, viste, correo. Y le manda así como un paquetote lleno de páginas fotocopiadas y le deja mi número de teléfono. Entonces Caloi agarra y me llama. Y yo no estaba, entonces me dejó el teléfono de la redacción y yo entonces ahí sí lo engancho, lo llamo. Y nada, tuvimos una conversación y estuvo muy piola. Me dijo, se nota que tenés mucha creatividad, que tenés ideas como muy originales, pero bueno, sin duda te falta técnica de dibujo. Estaría bueno que te enganches estudiando, que vayas a algún instituto, a algún taller. Y me recomendó un par, me acuerdo que me había dicho el de Garaycochea, que era muy bueno, que estaba Oswald. Claro, el Y mítico taller. Sí, talleres privados, ¿viste? Uh-huh.
ni siquiera Bellas Artes o un terciario, talleres. Y otro de los que me mencionó fue el que finalmente terminé yendo, que era el estudio Villagrán, en donde daban clases Carlos Villagrán y Enrique, Sí, que eran dibujantes de Columba, ese palo, ¿viste? De Nippur. Así que ahí empecé a estudiar. Yo tendría alrededor de 20 años. Y mi formación de dibujo base fue ahí, sin dudas. Mucha data, mucha técnica de dibujo. Ahora, ahí hay una primera formación. De hecho, vos me nombrás a los Villagrán y pienso en un estilo, pienso en una forma de dibujar y digo, vos tenés un estilo muy marcado, muy particular. ¿Te generó algún choque? Digo, porque hay un tipo de dibujo, ponele, o había, vamos a ponerlo así, había un tipo de dibujo bastante estereotípico para el cómic o para cierto cómic más industrial. Ahora vos tenés una forma de dibujar muy especial. Sí, pero sin embargo, yo creo que la formación de dibujo es la misma para todo el mundo. ¿Viste? La base del dibujo, sí. Las proporciones, perspectiva, lo que sea, es la misma. Después está en uno para dónde agarra. Incluso, claro. ¿Viste lo que decía Nine siempre? Para deformar lo mejor es primero saber formar. Tiene que ver con esa educación, te diría, de dibujo clásico, que no todo el mundo la tiene, o hay gente que por ahí es más autodidacta y esa data entra de otra manera, pero después lo que tiene que ver con la estética, el estilo personal, ya es una capa más arriba, ¿viste? Y tiene que ver con las cosas que a uno le gustan. Es verdad que era muy severa la formación en el estudio Villagrán. Eran como súper exigentes y a mí, por ejemplo, tuve una etapa en donde decía, si estoy todo el tiempo acá haciendo modelo vivo, qué sé yo, se me va a ir la chispa de las cosas que a mí me gustan más hacer, ¿viste? Como claro. Humanoides, alienígenas, qué sé yo. Y era bastante como una discusión con Carlos en ese momento que me decía, bueno, mirá, haceme 2 aliens y 3 humanos. Una transacción. Pero lo que él intentaba decirme es que para dibujar al alien bien tenés que dibujar humanos, ¿viste? Figura humana. Claro. Después sí, qué sé yo, hay historieta abstracta. Total. Hay cualquier tipo de cosas. La experimentación es súper bienvenida. Yo me sentía un bicho raro ahí, sin dudas. Sobre todo porque la onda, casi todo el mundo que estaba ahí estudiando se enfocaba en una cosa más bien mainstream, ¿viste? Como claro. Estaban como... tenían como horizonte proponer una carpeta Marvel Comics a DC. Uh-huh. Yo para nada, yo quería hacer mis propias historietas. ¿Hay un momento en donde uno se da cuenta que encontró un estilo propio o eso se va armando? Digo, somos generaciones parecidas. Siempre hablas de Ultra Deforme de los 40 en las redes. Yo soy un pelito más grande que vos, pero siempre pienso que hay un momento en que el estilo propio llega, pero nunca se queda estanco. No sé a vos qué te pasó, si en algún momento te diste cuenta, che, esto es re yo. Sí. Sí, es algo que va y viene, seguramente lo habrás experimentado. Cuando de golpe uno se aferra mucho a una estética o a algo que le gusta mucho y después por ahí viene una etapa de que se enemista con eso o quiere ir hacia otro lado. Sí, entonces, claro. Es interesante porque ahí pasan cosas nuevas, ¿viste? Hace por ahí que te sacude un poco y por ahí uno después vuelve con más cariño todavía al estilo ese primero. Uh-huh. Y en definitiva, visto desde afuera, capaz que no se ven esas cosas. Son luchas internas para mí que uno tiene. Claro. En detalle, por ejemplo, cómo hacer la trama. Yo hay libros enteros que los trabajé con una técnica, con una forma de hacer tramas. Y el siguiente libro, cansado de esa forma,
la hago de otra. Y en mi cabeza es una revolución absoluta. Me fui al carajo, mirá cómo estoy haciendo las tramas, más sintéticas, qué sé yo. Visto de afuera yo me doy cuenta que es lo mismo, es exactamente lo mismo, es la manera de disparar ahí los grises. Hay un montón de decisiones así estéticas que, vistas en perspectiva, me dan gracia porque son todas como luchas así de uno de estar 80 millones de horas encerrado dibujando y piensa que se juega la vida en eso y la verdad que no pasa nada. Y aparte porque uno ve el detalle que por ahí el lector o los que están al lado de uno no le están prestando atención. Sí, totalmente, sí. Siempre me pregunto cómo se percibirá eso que uno hace. Me hace mucha gracia, por ejemplo, una crítica que se me suele hacer muchas veces es que mis cómics se leen rápido. ¿Y? Porque no tienen mucho diálogo, ponele, son más visuales. Uh-huh. Que yo los hago de una manera en que tengo en mente cómo me gustaría que sean leídos. ¿Viste? Como Claro. metiéndose mucho en el dibujo, metiéndose en esa atmósfera que trato de lograr. Y capaz que viene alguien y me dice, che, está bueno tu libro, me gustó esto, lo otro. Lo único que lo leí en 15 minutos. Como si uno pudiera evaluar una obra artística por la cantidad de tiempo que te insume. Claro. Es una ridiculez total. Es como decir, ¿cuánto tiempo estuve acá delante de este cuadro? O sea, como si hubiera una relación entre el tiempo. Es muy capitalista eso, ¿no? Como de, sí, yo gasté tanta guita, más vale que me dure un día o dos de lectura, ponele. Pero hay algo interesante y me gustaría meterme en el tema de la técnica propiamente. Digo, pues para yo como espectador y del otro lado, como lector del otro lado, con respecto a tu trabajo, digo, por ahí el tiempo no está en los textos, sino el tiempo propuesto está en quedarse en la lectura de la imagen. ¿No? Y sí, totalmente, esa es la intención. Y hay gente que lo aprecia eso. Yo soy muy fan, por ejemplo, de Thomas Ott. ¿Lo tenés? Sí, claro. El suizo. Bueno, viste la técnica de él, que es como esgrafiado y es como en negativo. ¿Viste? Blanco sobre. Él va como iluminando las imágenes. Sí, como que va raspando sobre negro. Claro. Es como a la inversa, ¿viste? Como uno está metiendo sombras, él está iluminando, descubriéndolas con luz las imágenes. Y bueno, desde que lo conocí me fascinó. Me fascinó y sigo toda su obra, es de mis preferidos. Y bueno, justamente algunas cosas que seguramente tomé de él es que historieta muda, no porque yo haga historieta muda, pero apreciar mucho la habilidad para narrar sin palabras cuando no hacen falta. Él es como se lo impone de punta a punta, ¿viste? Los libros no tienen diálogos en absoluto. Cinema Panopticum, sí. Sí, totalmente son libros mudos, historieta muda. Y es impresionante cómo evolucionó él, incluso de las primeras cosas que hacía a las últimas, cómo cada vez es un mecanismo de relojería, la narrativa, cómo está lo justo y necesario para que vos comprendas y sigas la historia. Es brillante, es una locura. Pero yendo a la parte que tiene que ver con el dibujo y a eso que voy de la atmósfera, el tipo con esa técnica, por lo menos a mí me sumerge en ese clima, ¿viste? De pesadilla, y para mí tiene mucho que ver con el tiempo que el tipo le dedica. Se ve, ¿viste? Trazo a trazo, que hay un tipo ahí que estuvo horas claro. En esa atmósfera metido, ¿viste? Porque dibujar es un viaje también. ¿Y qué te parece? Sí. Tratamos lo convertimos en nuestro oficio, en nuestro trabajo, porque la vida te lo exige, pero cuando yo me quedo hasta las 5 de la mañana haciendo tramas, entro en otra dimensión, de verdad. Claro.
Y Claro. a mí lo que más me gustaría en el mundo es transmitir eso, que se pueda percibir, aunque sea un poquito de eso, al leerlo. A veces se logra, a veces no, qué sé yo. Uno tampoco puede estar en la cabeza y nada. Cada uno lo lee y lo disfruta como quiere. Total. Pensaba si esto que contás vos y un poco de lo que te genera Tomasot, lo que generas vos, digamos, ¿no? Yo veo, por lo menos, inclusive, no sé, desde... Yo te descubrí con No Soy Ordak, hace Ajá. ya bastante. Ese uso de quedarse uno como lector, quedarse un rato viendo cómo está construido el encuadre, qué está pasando ahí. Digo, es un poco el contrapelo de la época. Sí. O por lo menos Bueno, ahí en de No la Soy. industria. Sí, en No Soy Hordak hay otro registro, como más humorístico, tal vez. Claro. Lo mismo con Alien Triste, como que Ujú. tienen una intención de generar algo. No, en No Soy Hordak no tanto, pero hay una cuota de humor diferente que todo está un poco más ajustado como para que funcione en ese plan. Ujú. Y con respecto al tema de las épocas, siempre fui muy poco. eh, Nunca le di ni pelota, la verdad. Está bien. Siempre hice caprichosamente lo que a mí me gusta hacer. Ujú. Muchas veces ese lugar común de hago las cosas que a mí me gustaría que existan y veo que no existen. Eso me ha dado vueltas en la cabeza muchas veces. Me gustaría que haya un cómic de superhéroes, pero que más psicodélico, que tal. Bueno, eso igual existe, pero digo, con algunos elementos particulares que a mí me gustan y que digo, esto por ahí no se hizo o no se hizo de la manera que a mí me gustaría que. Entonces, lo que me mueve más es hacer eso, ¿no? Como la historieta que se me mete en la cabeza que sería un ideal, fracasando estrepitosamente, porque jamás se logra lo que uno fantasea, pero en el intento se logran cosas y siempre está bueno. Justamente yo decía lo de la época, porque yo leo historietas desde chico y antes estaban llenas de texto, por ejemplo, ¿no? Lo Mm. cual te pedía, digo, Crisis en Tierras Infinitas, un adolescente de hoy le explota la cabeza porque es tanto lo que hay de texto y Sabés que de... lo releí hace poquito y fue hiper denso, porque Sí, uno mismo también se acostumbra a otro ritmo. totalmente. Por más que no le voy a hacer asco a la lectura, pero ya el cerebro se te acomoda a que la Total. historieta tiene menos volumen de texto, ¿no? Ujú. Sí, sí, de texto y el mismo dibujo es como hoy por lo menos uno ve en el cierto arco mainstream, una idea de dinámica de que pase de cuadro a cuadro de toque. Mm. Sí, acá cada rincón con personajitos y rocas Sí. y cositas. George Pérez y sus personajes por todos lados. Yo lo amo a George Pérez. Bueno, sí. Imposible no amarlo. Pero con el tema de los guiones, viste, pasa que creo que en ese sentido sí hubo como una evolución en cuanto a no ser tan explicativo muchas veces. Ah, ujú, Releyendo ahora algunas de X-Men, de Claremont, ujú. eh, hermosas, increíbles, y las leo con mucho cariño y admiración total, pero uno hace ese ejercicio de decir esto podría estar resuelto de otra manera, o es muy redundante o demasiado explicativo. Esa es la crítica más grande que puedo hacer al Sí. cómic. No, inclusive antes estaba la acción y se explicaba la acción. Sí, sí, ni hablar. Bueno, agarrás los primeros cómics de superhéroes, era Superman montó vuelo y está Superman montando vuelo. O sea, Claro, claro. Volvamos a usted. sí. Si hay algo que te caracteriza, es el blanco y negro y sobre todo el laburo en tinta. Ujú, sí. Bueno, ¿qué Las tramas. facilidades te da? ¿Por qué laburás poco
o casi nada color. Digo que estás muy focalizado en la idea del uso de la trama, los plenos negros y blancos. ¿Qué te da? O si es comodidad o si es algo que te genera seguir laburando, dibujando, etcétera. Primero es lo que yo creo que es lo que a mí más me gusta. Soy fanático del dibujo en blanco y negro. De hecho, me pasa muchas veces que viste que salen esas ediciones en blanco y negro de cómics que fueron originalmente impresos a color. Sí, los ómnibus. Sí. Claro, agarran y publican, ponerle Swamp Thing, pero sin el color. Me vuelvo loco, me quedo así como fascinado, viendo todo lo que se pierde cuando ingresa la data de color, que por ahí te absorbe la atención y te perdés ese laburo que yo soy fanático, de las tramas, de las texturas y todo eso. Si hay algo, por ejemplo, justamente de Swamp Thing, que había una cosa del dibujo de Totleben y Bisset, que era muy podrido, ¿viste? Putrefacto, Sí. como de esa cosa de texturas, de las cosas todas corroídas y que eran parte de la magia esa, ¿no? Sí, como todos los bordes sobre todo de los personajes siniestros, eran como medio, todo daba sensación de baboso, de sudoroso. Sí, o de corroído por el ácido, ¿viste? Sí. Estaba ese capítulo del tipo cara nuclear que tomaba una bebida que era como un ácido y se iba pudriendo, era espectacular. Sí. Y no sé, me doy cuenta que me atrae, ¿viste? Entro a una librería y hay un libro con una ilustración en blanco y negro y mi atención va derecho. O sea, no hay duda de que no sé por qué motivo. Por ahí tiene que ver por el amor al cine de terror clásico o el cine clásico también en blanco y negro. Debe venir por ahí. Pero toda la vida, ¿viste? Roland Topor o Edward Gorey. Siempre fui muy fan del blanco y negro. De hecho, a veces me quejo del color, ¿viste? Como cuando estuvo la época esa de transición del color, cuando empezó la joda del color digital, que no todo el mundo coloreaba, viste que no le agarraban la mano al toque, fue una etapa jodidísima para mí, como muchos en los cómics. 90. Sí, como muchos cómics arruinados por el color. Sí, se extendió bastante, te diría. Sí, el otro día lo hablábamos con Kundo Crunch y él me decía, todos los efectos digitales de color los metían en esa revista de los 90. Sí, todo brillaba y todo tenía volumen, ¿viste? Sí, sí. Todo, el cierre. Todo tenía flair. Claro. Bueno, es lógico que pase. De golpe me saco el sombrero ante un buen laburo de color, ¿viste? No es que soy un necio absoluto, pero qué sé yo, esto de las preferencias, de lo que a uno más le gusta. Después yo no soy un gran colorista, estudié algo de color, después de la época de estudiar con los Villagrán en el estudio Villagrán, estuve varios años en el sótano blanco estudiando con Juan Bobillo. Y que es un capo total y gran docente, muy piola. Y ahí sí estudié bastante color, e incluso en esa época pintaba, hacía cuadros con acrílico, acuarela también. Pero no me reconozco como un buen colorista. Siempre pienso que puede estar mejor hecho por otra persona. Por eso, justamente ahora estoy haciendo un proyecto con guión de Diego Agrimbau y con color de Jules Femimutancia, que es colega y amiga súper admirada por su trabajo. Ella tiene sus cómics propios increíbles. Pero pensamos en armar como un equipito de laburo para un proyecto. Y está funcionando increíble, muy hermoso. Así como te digo que es, primero, tu estilo cuando uno lo ve, o tus dibujos, son bastante inconfundibles, digamos, ¿no? Por un estilo particular que, bueno, uno como lector ya se da cuenta. Pero también vos tenés la ilustración de los libros, o a veces vos inclusive en las redes mostrás o te piden dibujos por encargo.
pero está el otro costado que es el de Pedro y el humor gráfico, digamos. Sí. Sí, eso fue un clic en un momento que justamente en la época esta que venía con el grupo Niños, cuando cortamos un poco de laburar, en grupo yo venía medio como aburrido de lo que venía haciendo yo, que era como un tipo de historieta más solemne y como más experimental y muy oscura, con un poco de humor, pero no el humor puesto así como tan en primer plano. Así que, no sé, viste, naturalmente empezaron a salir esas tiras de Alien Triste que al comienzo eran un poco más... No sé, viste, como que fui encontrando el código del humor, no fue así de una... empecé con un humor un poco también medio hermético y medio por torpeza, ¿no? Viste, poco humorístico, como muy sombrío Claro. y un humor así como medio trágico tal vez. Pero de a poco creo que hice un lindo camino y fueron saliendo cosas. Después hice la tira esa, El Jardín Increíble. Uh-huh. No Soy Hordak creo que tiene su cuota de humor. Sí, un No sé montón. si es... Sí, tiene. Bastante ácido por momento. Sí, sí. No, pero me refiero que, por ejemplo, Citas a los 40, todo de las de Arturo Puig, Barilar y todo eso que va subiendo, digo, se nota que es tu dibujo, pero es algo mucho más simple, fresco, que tiene hasta inclusive repetición. Ahí funciona de otra manera, como se te ocurre una idea, me imagino, y bajás al toque. Sí, sí, totalmente. Y seguramente tienen que ver con estos modos de consumo de redes sociales, viste que si yo espero a tener un trabajo terminado para subir algo, tengo que subir 2 cosas por año, porque primero un libro, yo laburo en un libro un montón de tiempo y a veces por no quemarlo no da ir como subiendo demasiado material de eso. Entonces es un modo de producir y de consumir que tiene que ver con otra época, con hacer un libro, el libro ese sale una vez cada 3, 4 años con suerte. Y las redes sociales te exigen un poquito de esta presencia. A veces uno se ceba y yo soy manija total y subo demasiadas cosas y tengo una pila de laburo pendiente y me pongo a hacer un meme porque me divierte, qué sé yo, para mí también es como un goce personal y estando acá 80 millones de horas encerrado dibujando, una forma de cortar y de compartir algo más chistoso, que también veo que la gente se copa y es como, es hacer estas cosas. Y por otro lado, me gustan porque también soy consumidor de material por el estilo. Me copan cuando está el foco puesto en otra cosa que no sea el dibujo, ¿viste? Claro. Y que el ingenio pase por los diálogos o por, no sé, algún hallazgo de inventar un personaje o alguna cosa, me copa también. Y está bueno porque es como que tengo diferentes compartimentos, ¿viste? Agarro y de golpe me meto... eso es algo que me gusta de los artistas que a mí me gustan, incluso de la música. No soy tan fan de la cosa de género cerrado, ¿viste? Uh-huh. Nunca voy a entender a, qué sé yo, una banda de reggae, que me puede gustar el reggae, pero que toda la semana se mete a hacer lo mismo, ¿viste? Sin salirse ni un poquito. Claro. Yo me moriría de angustia, ¿viste? Si tengo que hacer todo el tiempo lo mismo. Es, no sé, como sofocante, como agotador. Me gusta que el día del dibujante tiene tantas horas que por ahí a la mañana vos estás haciendo algo en un registro y a la tarde cortás haciendo una tira humorista. Claro. Bueno, a ver, ahí hay un lugar que tiene que ver con la experimentación, lo que decís vos. O sea, ir encontrando otras cosas o probando cosas que también te vayan sacando del eje. Sí, total. Sí, porque en definitiva es jugar. Yo creo siempre que es la cosa más... Hacer historietas o cualquier arte es
conectar con ese niño que juega y experimentar es eso para mí. Ahora está la faceta de las tramas y de un Pedro bien oscuro y demás. Después está todo ese humor, por momentos desopilante, pero me parece que en el medio hay algo que los une, que es el surrealismo. Sí, puede ser. Siempre tengo como una discusión interna con eso porque seguramente hay una dosis de cosa onírica, de data que viene de esa parte de la realidad. Pero el surrealismo es una escuela con sus reglas y sus consignas súper específicas que como que respeto mucho y tienen que ver con una época. Yo no es que me proponga hacer algo surrealista. Siempre lo que pienso es que la data que va, que por ahí uno toma de partes de la realidad que no es la realidad cotidiana, diurna, no sé cómo, es difícil de expresar. Hay algo onírico, vos ahí mencionabas, Sí, ¿no? Como el igual, delirio. sí, ni siquiera sé si es onírico, porque si tienen que ver con los sueños, yo soy una persona que en general no recuerdo ni un solo sueño. ¿Viste qué pasa eso? Sí, Que hay claro. gente, o por etapas, hay etapas que sí, otras no. Yo creo que tiene más que ver con la fantasía, pero igual me cuesta, ¿viste? Cuando hay veces que incluso puede ser una crítica, como esto es muy onírico, o demasiado onírico, eso se escucha a veces, como Sí. esto es, me pierdo porque es demasiado onírico. Yo lo que siempre pienso es que la realidad tiene un montón de capas y de momentos y de elementos. Y para mí es tan real una alucinación o un sueño que una tarde cualquiera que uno va al chino a hacer las compras, digamos. Para mí, Claro. toda esa data es valiosa para narrar, para contar algo. Siempre que esté... Por ahí lo que fue cambiando con el tiempo fue que de las primeras historietas que hacían, donde era por ahí puro eso y era como más una cosa más de experimento, de no poner demasiadas reglas en la narración, entonces era todo como muy volado. Lo que siento que aprendí a hacer con el tiempo es poner esa parte más llamarle onírica o en función de un relato. O sea, todo puede suceder en un mundo imaginario y en donde hay peces que flotan, pero lo que pasa con lo que pasa con los personajes tiene que ver con algo más terrenal igual, ¿no? Qué sé yo, por ahí el desafío es ese, construir un mundo ficticio que sea consistente y que tenga una lógica propia, digamos. Estoy más preocupado en el verosímil propio de las historias. Eso es... Claro. O sea, ¿viste cuando ves una peli y decís... Esto es como muy absurdo, pero no entra en el verosímil planteado en esta peli. Como que... Y en cambio en otros momentos sí, como... Esto es un delirio, pero es esperable que en una peli que está planteada de esta forma funcione. No sé si se explica lo que digo. Sí, como que fuese, a ver, una obra que tiene sus propias reglas, digamos, ¿no? Como algo, su propia autonomía, que por más que sea, yo no sé, la palabra no es muy amable, por lo menos para mí, un delirio, todo ese delirio tiene su propio sentido, por decir. Se siente orgánico. Sí, sí. Y que entra en el verosímil, digamos, como que es algo que funciona y no te hace ruido, ¿viste? Claro. Que a veces son como trampas, ¿viste? Esas cosas son como formas de llegar a puntos del guión o del argumento en donde, bueno, todo se solucionó porque esto era
un sueño y no sé qué. A veces es como medio, bueno, no te mataste para, para desenroscar. Ya se usó. Ahora, hay otro lugar también que me imagino que ya te lo van a haber preguntado 20 veces, pero bueno, tengo que preguntártelo, digo, se entiende, no solo por lo que vos vas contando en redes, sino por tus laburos, que hay un uso del autobiográfico también, ¿no? En el desarrollo de las historias o de los personajes. ¿Cómo es exponerse? Yo me moriría de miedo, no sé qué a vos qué te pasa. Yo creo que en algún momento, primero no fue muy consciente una decisión así, fue de golpe, por ejemplo, en el momento que empecé con las tiras de Alien Triste, fue completamente hacerlas y necesitar hacerlas incluso como una especie de catarsis y no pensar demasiado, estoy exponiendo mi vida o qué sé yo. Y yo creo que hay dos cosas con respecto a eso, que más o menos llegué a una conclusión. Que primero, nadie zafa de ser autobiográfico. Me parece que en algún grado todos estamos siendo autobiográficos. Incluso en contra de nuestra voluntad, porque si vos creás una historia, algo de vos va a haber en el personaje principal, o incluso a veces repartido en varios personajes. Todo está siempre, me imagino, trabajado desde la óptica personal, y eso tiene que ver con las experiencias personales que uno vivió. Y seguramente, viste esas cosas que siempre se dicen de que Mafalda en verdad era Quino, esa anécdota Sí. de Liniers que dice, en verdad Mafalda era un señor de 60 años que no sé qué. Y sí, seguramente Mafalda responde a la personalidad de Quino. Y hasta un dibujante que dibuja Batman, para mí, si no se puede poner en la piel de Batman por un rato o se imagina cómo sería él siendo Batman, sería difícil hacerlo. O sea que para mí hay mucho más autobiográfico de lo que uno piensa. Después está lo explícitamente autobiográfico. Eso, claro. Sí, después hay una decisión ahí Pero en ese sentido hay una cosa que siempre cuento que cuando yo estaba haciendo esas tiras de Alien Triste, yo las hacía por hacer, las subía a las redes sociales, y de golpe mi editora francesa, Claire Laxac, que es una amiga y editora, que es la que me publica mis libros en Francia con una editorial que se llama Ínsula, ve esas tiras y me dice, che, me gusta este personaje, está muy simpático, muy divertido. ¿No pensás que podría ser un libro eso? Y entonces ahí activamos esto de hacer un libro alrededor de ese personaje. Yo empiezo a hacer más tiras, pero iba a un ritmo muy lento. Entonces en un momento Claire viaja a Argentina, nos juntamos, yo le muestro y me dice, Pedro, a ver, mostrame cómo viene el libro, qué sé yo. Y yo le muestro, no sé, 7, 8 tiras. Y habían pasado unos meses. Y me dice, Pedro, a este ritmo vamos a tener un libro en 5 o 6 años. La idea es que si yo te propongo hacer un libro, vos le metas ritmo y tratemos de hacerlo. Y yo le decía, lo que pasa es que este personaje responde a mis vivencias y mi vida es un embole, soy dibujante, imagínate. Si yo tengo que esperar a que me pasen cosas, estamos al horno. Y entonces ahí Claire me dice, bueno, Pedro, pero está pasando esto, vos podés partir de vivencias personales, pero llega un punto en donde tenés que ficcionalizar, tenés que tironear un poquito más, ponele que vos construyas ese personaje. Fue una gran lección esa, porque me dice, ponele que vos construyas ese personaje teniendo en cuenta tu propia personalidad, pero a la hora de hacer un libro, tiene que ser algo más que solo tus vivencias estrictamente personales. Si no, a ver, agarrá y poné ese personaje en diferentes circunstancias, imaginando cómo reaccionarías vos, ponele, esa sería una forma. Y eso me sacudió bastante y me hizo pensar que por más autobiográfico que uno sea, también está la posibilidad de ficcionalizar, de exagerar, qué sé yo.
Alien Triste, yo lo empecé a hacer esa tira en un momento en donde me sentía muy alienado y perturbado y muy para adentro y con esas... Y después tuve un momento en donde no estaba tan así, estaba mejor y con una vida social mucho más activa. Y no voy a dejar de hacer esa tira porque ya no me estoy sintiendo de la misma manera. Simplemente voy a tironear un poquito más de lo que se puede ficcionalizar ahí. Claro. Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Nunca se es completamente autobiográfico y lo contrario. O sea, siempre hay un equilibrio y hay gente que lo tironea más para un lado o para el otro. Hay obras que son más fuertemente autobiográficas y hay otras que lo son a su pesar. Hay algo que generalmente a mí me preocupa, que tiene que ver con cuando uno hace algo, bueno, lo puede hacer para uno, digo, pero la intención última es que haya un tercero o una tercera que lo vea, lo lea, lo disfrute, lo padezca, lo que sea. ¿Qué rol ocupa en tu laburo el lector, el espectador, el que está del otro lado? Y depende del proyecto y las cosas en las que esté trabajando. Uh-huh. Por ejemplo, la mayoría de las veces, la verdad que hago bastante las cosas que a mí me gustan y pienso que hay, como a mí me gustan, hay gente que también le va a gustar y que debe tener referencias parecidas en la cabeza. Incluso inesperadas, así como yo ser fan de una banda y que se me cuela algo de esa data ahí y que me encuentre alguien que me diga, uy, boludo, sos como si los Flaming Lips hicieran cómics. Y yo digo, lo logré, porque es algo que es un orgullo, está buenísimo que te lo digan. Entonces ahí se da una cosa de que alguien justo tiene una data parecida en la cabeza y se conecta con lo que vos haces. Claro. Pero de golpe pasan cosas como esta cuestión que tenemos los humanos de querer sobrevivir y tener un plato de comida, y entonces de golpe pintan proyectos en donde está más presente el tema de venderlo a un sector editorial o a un, ¿viste? Qué sé yo, si me pongo a hacer un libro de ilustraciones infantil, juvenil, ponele, estoy pensando mucho más en el producto como producto y en qué entra ahí, qué cosas está bueno hacer y qué dejar afuera. Así que hay momentos de trabajar y donde se aparta un poco el capricho. Lo mismo con este proyecto que estábamos haciendo con Diego. Bueno, trabajar con otra gente es muy bueno porque te saca un poco de vos, te saca... Y a mí me encanta mechar entre un proyecto y otro. De golpe hago un libro mío hiper personal y es agotador también. Eso es un ejercicio muy agotador. Entonces, lo que más quiero es que el siguiente proyecto sea algo compartido, por lo menos con guión de otra persona. Y en estos casos, por ejemplo, nos propusimos hacer algo súper específico, ¿viste? Para un mercado exacto. En este caso, para el mercado francés de libro-álbum, sí, clásico, entre comillas, que tiene un formato súper específico de tamaño de página, de cantidad de cuadros por página, incluso de cantidad de diálogos, ¿viste? A los franceses les gustan muchos bloques de diálogo en ese tipo de historieta. Así que ahí uno se adapta y se ajusta más a determinados gustos. uh-huh. Nunca, por suerte, hice algo que esté como en las antípodas de las cosas que a mí me gustan. Siempre están como también mi gusto es amplio. Yo estoy bárbaro si hago algo que tiene que ver con esa parte del mercado francés. Y estaría chocho también haciendo algo muy yankee de, qué sé yo, de superhéroes. Un poquito más deformes por ahí. Tampoco creo que mi habilidad dibujística dé para dibujar Batman, tal vez. Bueno, pero un Kick-Ass podés hacer, por ejemplo. O alguno de ese estilo.
Ojo, porque hay cosas que tienen ahí como ciertos shades y cosas muy del... Pero sí, qué sé yo, sí. De Uno nunca golpe, sabe. uno nunca sabe. De hecho, con Jules, con Femi Mutancia, fantaseamos con, con presentar un proyecto en algún momento que tenemos una idea ahí dando vueltas a este tipo de editoriales más alternativas, tipo Image o Sí, Dark Horse. Estuvimos leyendo algunas cosas que nos coparon y era como, che, por acá podríamos entrarle. claro. Con ciertos cómics muy mainstream, pero que tienen una cosita más extraña que los acerca un poco a lo que nos gusta o podemos hacer. Sí, Así que sí, siempre, y además los desafíos son bienvenidos, siempre. sí, son movilizadores. Sí, sí, sí. Las dos últimas. Uno, eh, terminado la obra, el dibujo, uno, te ves cuando está impresa, digo en el caso de los libros, por supuesto, y sos muy insistente o quisquilloso con lo que se imprime. Y si te revés tus dibujos de antaño. Eh, no, ¿sabés qué? No lo había pensado, pero una vez impreso el libro prefiero ni verlo. Creo que Ok. capaz que pasado un tiempo, sí, cada tanto, pero es tan, es tan potente el tramo final de cerrar un libro, tan agotador, Mm. y yo soy muy, me autoexijo mucho y me enrosco también mucho. Y además como es mucho tiempo con uno solo, con ese proyecto ahí dando vueltas durante tanto tiempo que terminás súper quemado. Claro. Entregás el libro así como... Y Te nada. entrego el hijo. Sí, es una liberación absoluta entregar el archivo final y que esté todo cerradito. Sí soy como mega exigente y de darle 80 millones de vueltas a esas últimas semanas, ¿viste? Y a veces Mm. codo a codo con editores que lo vas laburando. Entonces ahí pasa que lo lees 80 millones de veces, tanto que perdés a veces la... Nada, como lo... cierta distancia necesaria. Por eso es clave la lectura de gente cercana. Siempre hay algún colega que le pasás y te puede dar una visión un poquito más despejada. Siempre viene bien eso. Lo Ujú. hacemos en general siempre. Y no, de mirar mis dibujos de otras épocas, sí. Sí, sí, me copa. E incluso a veces suma, ¿viste? Ver dibujos de otra época en donde uno estaba como más en el detalle de algunas cosas. Y rescatás, mirá qué piola, cómo le metía textura a tal Ujú. cosa, ¿viste? Como que uno se... Y volvés, recuperás cositas que... No te pasa esto de, che, no estaba tan mal esto, ¿eh? Estaba bastante bien. Sí, sí, pero no sé si es una cosa de Géminis pero depende del día que me agarre, puedo detestarlo o No, puede sí, nos gustarme. pasa todo. Sí, va más Sí. allá de Géminis. No, es el estado de ánimo en que uno se autopercibe, digamos, de alguna manera. Sí, yo creo que hay una cosa muy autoexigente y muy a veces paralizante. Yo trato de combatirla un poco. No, no me gusta la idea de exigirse a un nivel de no poder ir para adelante. Y trato de, cuando doy talleres, trato de transmitir eso, de ir para adelante y que siempre va a haber mejoras y va a haber chances de mejorar el trabajo, pero no significa que no pueda hacer algo que se pueda compartir y se pueda disfrutar y uno va creciendo de esa forma. Y la última, espera que la estoy pensando. Porque hablaste de los talleres y sé que vos has ejercido un montón de oportunidades de docencia, digamos, con chicos y con adultos. Sí. Y está
Bueno, en realidad es una discusión que yo tengo dentro de mi cabeza y por ahí uno la expande al mundo. Pero dibujar, ¿es necesario aprender? ¿Lo puede hacer cualquiera? ¿Cómo es? Digo, yo creo que es una discusión bizantina, pero preguntarle a alguien que está en el métier, me Mm. imagino que debe tener algo para comentar. Sí, para mí es sencillo. Dibujar, por supuesto que lo puede hacer cualquiera y es hermoso. ¿Viste? Todos los humanos dibujamos. Los niños chiquitos dibujan naturalmente. Es una de las primeras expresiones y es muy hermoso ese aspecto de todo humano. De cómo interpreta el mundo. También es una forma de comunicarse y de entender el mundo que es súper valiosa y hermosa y yo celebro que todo el mundo se dé permiso para dibujar. Incluso me gusta mucho la forma de dibujar de gente que no ha estudiado en toda su vida dibujo. Es un Claro. flash para mí ver de qué manera encara, ¿viste? Cómo agarra, por dónde empieza, si dibuja primero un ojo, después la nariz, no sé, es fascinante para mí. La relación de cualquier humano con el dibujo a mí me parece fascinante. Pero después está el tema de la profesión y del oficio, del dibujante, de las ganas de unir el- la habilidad o el gusto por el dibujo con la profesión y con dedicarse a esto. Y ahí lo que yo digo es muy sencillo. Para lograr ciertas cosas seguramente tengas que estudiarlas. Estudiar también puede ser autodidacta igual, ¿eh? Encerrarse Mm. en tu habitación a ver de qué manera hacen los mangas, tales mangakas o tal dibujante que te gusta mucho. Las famosas horas culo. Total, sí, sí. La práctica y el estudio, te digo, es leer una historieta. Claro. Es clavarte unas buenas horas observando cómo hace la trama tal dibujante. Después, los talleres están buenos, te acortan un montón de camino. Pero creo que lo del estudio tiene que ver con metas bien específicas. Si vos querés dibujar Spider-Man, bueno, hay formas de llegar a eso que son como bastante prácticas y exactas. Cuando hay una industria muy fuerte y muy marcada, más fácil todavía. Si vos querés dibujar X-Men, bueno, seguramente tenés que pasar por acá y por acá. Claro. Eh, sí. Pedro, mil Bueno, gracias. no, un gusto. Un La placer. verdad, espectacular. Un gusto, che. Gracias por invitarme a charlar.